Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo encuentro, que tenemos la oportunidad para estar juntos y disfrutar de la palabra de Dios, aprender más en este programa, tu programa Libertad Sin Límites. Gracias por acompañarnos y ya quiero invitarte rápidamente a que puedas ser parte del programa participando con nosotros a través de las redes sociales del programa que allí te presentamos. Puedes buscarnos en el Facebook como facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Anota allí en tu celular, puedes buscarnos. También un Instagram, ¿sí? @Libertad Sin Límites. Allí estaremos esperando tu mensaje, tu saludo. Y también quiero ofrecerte un regalo porque es totalmente gratuito. Te quiero ofrecer Pablo el Mensajero de la Cruz. Es este estudio bíblico que tiene 15 temas allí en los cuales aprenderás acerca de temas muy importantes. La muerte, por ejemplo. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Allí puedes aprender junto al pastor Joel Flores, que te lleva a recorrer estos temas de manera muy interesante, y allí puedes aprender de forma totalmente gratuita. ¿Cómo hacerlo? Puedes pedirlo allí al WhatsApp de la Escuela Bíblica. Anota allí +55 12 98 114 60. Allí solicitas el estudio bíblico que tú quieras, ¿sí? Puede ser Pablo el Mensajero de la Cruz, puede ser alguno otro de familia, de Daniel, que te interese, y allí llegará de forma totalmente gratuita hasta la puerta de tu casa. Y ya estamos preparados para comenzar el tema de hoy, y quiero invitarte a que juntos podamos ver un video. Acerca del significado de la Semana Santa. Estamos ya juntos para compartir este tema que es tan especial, la Semana Santa, y para eso nos acompaña el pastor Joel Flores, que está acá con nosotros en el estudio. Pastor, muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias a ti por introducir siempre este programa, y bueno, estoy feliz aquí de poder una vez más acompañar a todos nuestros amigos, y en una fecha especial, marcada en el calendario, recordada en el mundo, una fecha como esta, el gran sacrificio de Jesús. Exactamente. Vamos a entender qué es lo que realmente significa eso para nosotros, ¿no? Lo vemos de un poco distorsionado hoy en día por el tema por ahí de las publicidades o cómo la gente lo celebra, pero vamos a aprender junto Sin duda. con la Biblia. Para eso vamos a abrir la Biblia, Gracias. porque ella tiene respuesta siempre. Gracias a ti. Sabes que nosotros no celebramos Semana Santa, proclamamos una vida santa. Mas esta fecha es una oportunidad para mostrar al mundo el gran sacrificio de Cristo. Y como cristianos, obviamente, recordamos el sacrificio de Jesús cada día del año. Pero como está marcado en el calendario, los cristianos también aprovechamos esta oportunidad, esta fecha, para decir cuál es el significado verdadero de la muerte de Jesús. Para poder entender un poquito el contexto, tenemos que ir hasta el jardín del Edén. Allí están recién creados Adán y Eva, y Dios los creó para que ellos puedan tener felicidad y eternidad. Solo que esas dos cosas dependían de su obediencia a Dios. Dios les advirtió y les dijo así: ustedes serán eternamente felices si es que me obedecen, pero el día que ustedes coman de este fruto del árbol prohibido, van a morir. Y nosotros sabemos la historia. Ellos lamentablemente eligieron un destino, y su destino fue la muerte. En su propia voluntad ellos eligieron eso.
¿Y qué cosa es muerte? Muerte es la separación de la vida. Ellos se separaron de Cristo, se separaron de Dios para hacer su propia voluntad. Ahora, ese día, allí en el jardín del Edén, ¿hubo muerte? Sí hubo muerte. Un cordero inocente murió por ellos. Esto es lo que llamamos sustitución. O sea, Adán y Eva merecían morir, pero un cordero tomó su lugar. O sea, muerte hubo. Y ese cordero representaba a Cristo. Cuando Adán y Eva contemplaron la primera muerte por la causa que ellos habían provocado, sintieron mucho dolor. Y allí comprendieron que el pecado trae pena de muerte. Por eso es que el ser humano no tiene que jugar con el pecado. No entres al terreno prohibido. Porque una vez que te separas de Dios, entras en el territorio de la muerte y comienzas a morir, porque eso es la única paga del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, o sea, la recompensa del pecado es muerte. La consecuencia de apartarse de Dios es muerte. O sea, esto no es un asunto superficial, hay que tener conciencia de esto. Ahora, cuando el pecado entró, ya mencionamos aquí en más de un programa que fue como una pandemia y todo el mundo fue contagiado y todos los descendientes de Adán ya nacimos con esa tendencia al mal, con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, todos estamos condenados a la muerte. Por eso es que el diablo celebró la victoria y él dijo: todos merecen morir, pero Dios tenía un plan de salvación. Y ese plan de salvación se puede resumir en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo tomó nuestra naturaleza para librarnos de la muerte eterna. Cristo pagó el precio del rescate en una cruz. Y sabes que ningún ser humano puede describir el precio ni el costo de nuestra salvación. Por eso es que muchos en Semana Santa, por allí, al ver películas, al ver por allí ciertas cosas sobre el sacrificio de Jesús, se conmueven. Pero mira, todo eso lo hizo por ti, lo hizo para salvarte. Y cuando tomamos conciencia de cuán peligroso es el pecado y que solo Cristo nos salva, entonces no vamos a quedar solamente mirando. Va a producir en nosotros arrepentimiento. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo no corresponder un amor infinito? Entonces, en estos días no basta mirar el sacrificio de Jesús. Tenemos que entregar nuestro corazón. Tenemos que entregar nuestra vida. Ahora, para entender el plan de salvación, Dios usó diversos símbolos. Y yo sé que todos conocemos símbolos, porque hay símbolos en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Un símbolo revela una idea, un concepto. Por ejemplo, cuando Dios mandó construir el santuario, allí en el santuario estaba el plan de salvación. Los muebles, las fiestas, los sacrificios, todo lo que hacía en el santuario revelaba el sacrificio de Jesús y el sacerdocio de Jesús. Entonces, a través del santuario, el pueblo de Israel comprendió el plan de salvación. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él colocó el reino de los cielos en la mente de las personas a través de parábolas, lecciones preciosísimas, y muchas veces usó símbolos, porque un símbolo puede tener una verdad muy profunda. Y hoy quiero explicarte un poquito el símbolo de la cruz. Para ello tenemos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 21, versículo 4, hasta el versículo 9. Acá hay una historia fascinante. Presta atención. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo así: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo.
y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, aquel que miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¡Wow! ¿Sabes que en estos versículos hay por lo menos 5 cosas que llaman profundamente mi atención? Número 1, el pueblo murmuró. ¿Sabes qué cosa es murmuración? La murmuración está basada en la mentira. ¿Y la mentira qué cosa es? Aquí no tenemos pan ni agua. Y eso era una mentira, porque durante esos 38 años en el desierto solamente sabían quejarse, murmuraban porque ellos tenían agua. Dios sacaba agua de una peña. En el día, para que el calor del desierto no los sofoque, había una nube, y en la noche, para que el frío no los acabe, había una antorcha. Dios estaba con ellos, pero aquel que no quiere contar bendiciones de Dios siempre ve el lado negativo. Dios nunca los dejó de hambre, nunca les dejó de sed. Dios hizo descender maná, que era el alimento del cielo, pero ellos murmuraban y se quejaban. ¿Sabes que hoy también se cuentan más los problemas que las bendiciones? ¿Cuántas veces personas allí se ponen solamente a contar problemas y problemas y problemas como si Dios nunca les diera alguna bendición? Número 2, la murmuración te lleva al descontento. Y el descontento es ingratitud. Fíjate una cosa, el ser humano se queja siempre, y cuando se queja, en lugar de agradecer por lo que tiene, desprecia las bendiciones de Dios. Es increíble, pero los seres humanos nos olvidamos de lo que tenemos que agradecer para acordarnos de aquello que nos falta. Y tú sabes que la queja es el camino que conduce al ateísmo. Tú sabes que el murmurar es retar a la sabiduría divina. Porque el descontento crea en el ser humano su propia agonía, no es feliz. Y una de las cosas que realmente me entristece y me duele leer es que Dios escucha cada una de nuestras palabras. Tú sabes lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿En qué hemos hablado? Entonces respondieron. ¿Qué cosa dicen? Por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en la presencia de Jehová? Porque miren, son felices los soberbios, los que hacen impiedad, y los que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y no se olviden que ustedes son para mí especial tesoro, dice el versículo 17. Dios escucha cada queja de nuestros labios. Y obviamente aquí el pueblo se queja contra Dios, murmura contra Dios. ¿Cuál es el resultado? La tercera parte es que viene un castigo. ¿Y qué cosa es castigo? Quiero que podamos entender qué cosa es castigo aquí. Castigo es la permisión de Dios. Dios permite que la consecuencia de nuestro mal nos alcance. Es decir, cuando uno da la espalda a Dios, rompe la protección que Dios tiene para darnos. Tú sabes que el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 dice que Dios protegía a su pueblo de las serpientes en el desierto. Pero esta vez, como el pueblo se quejó contra Dios, Dios retiró su protección. Y cuando retiró su protección, pues todas las serpientes venían y mordían y causaban una inflamación ardiente en el cuerpo, fiebre alta, y obviamente morían, la gente moría. Y las serpientes cambiaron la murmuración por clamor. Y yo de aquí saco una lección importantísima. Mira, ve,
cuando ellos se vieron condenados a morir, recién dijeron: hemos pecado. Y yo me pregunto, ¿por qué esperamos las peores circunstancias? ¿Por qué el ser humano tiene que llegar al límite para reaccionar? El ser humano busca a Dios cuando ve que la muerte lo amenaza. Pero cuando todo está bien, critica, murmura, abandona a Dios, da la espalda a Dios. Así es el ser humano. En las peores circunstancias reacciona. Y allí viene la cuarta parte, obviamente, que es el arrepentimiento, por causa del dolor. A veces Dios permite que serpientes puedan mordernos en nuestro desierto de la vida para que produzca en nosotros una reacción, un arrepentimiento. Pero Él tiene siempre la solución, que es la parte más linda de esta historia. Y Dios tenía un plan. Dios le dice a Moisés: busca bronce y comienza a fundir una serpiente y colócala sobre un asta. Y los israelitas salvaban su vida mirando a aquella serpiente de bronce. ¿Por qué Dios da esta orden? Porque mirar a una serpiente de bronce después de ser mordido por una serpiente real demandaba de fe. Esa mirada implicaba fe. Y ellos vivían porque creían en la palabra de Dios y confiaban en los medios que Dios había provisto para que ellos puedan curarse. Por eso es que la salvación del Antiguo y Nuevo Testamento es por fe y gracia. Gracia es que Dios los iba a curar. Es el regalo de Dios. La fe es que ellos tenían que mirar. No existe otra manera de salvarse. Entonces, fíjate una cosa. ¿Cómo es el ser humano? Pasaron más o menos unos 500 años con el pueblo de Israel. Y después de 500 años... aquella serpiente que había sido levantada por Moisés se convirtió en un lugar de idolatría, porque así es el ser humano, se olvida que el milagro es de Dios y comienza a idolatrar a las cosas. ¿Y sabes qué cosa sucedió? El libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice así: Ezequías, hablando de él, quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso y lo llamó Nehustán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, esa serpiente de bronce que un momento sirvió como símbolo, el pueblo de Israel lo convirtió en un ídolo. Dios nunca le dijo: levántate de una serpiente para reverenciar o para adorar. No, porque la idolatría es pecado. Y quiero decirte una cosa: aun cuando represente a Cristo, la idolatría es pecado. Porque esa serpiente representaba a Cristo, pero cuando se convierte en el centro de adoración es pecado. Por eso aquí Ezequías lo llama Nehustán. ¿Qué significa Nehustán? Pedazo de bronce, recordando a todos los israelitas que esa serpiente no era Dios, no tenía poder para sanar, era simple un Nehustán, un pedazo de bronce. Y lo que Dios había ordenado que fuera una mirada de fe, los israelitas lo habían hecho una mirada de idolatría. Pasaron los siglos y un día hay una conversación entre un fariseo y Jesús. Nicodemo un día se acerca a Jesús en el libro de Juan capítulo 3, versículo 14. Y mira qué impresionante el diálogo
que tiene Jesús con Nicodemo. Versículo 14 dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que este texto es la clave para entender el símbolo? Ahora, irónicamente, la serpiente colgada en el asta era el símbolo de Jesús en la cruz. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué una serpiente? Ya sabes que en la Biblia hay varias figuras o símbolos que representan el bien y el mal. Por ejemplo, león dice que el diablo anda como león rugiente, pero Apocalipsis dice que también Cristo es considerado el león de la tribu de Judá. Oveja, a veces es considerado al hombre porque sigue al pastor, pero también una oveja es el símbolo de Cristo cuando sufre, según Isaías 53. O sea, un símbolo puede representar el bien y el mal, depende del contexto. Ahora, ¿por qué aquí Jesús es representado por una serpiente? Te voy a dar algunas razones. Número 1, porque la serpiente fue maldecida por Dios. ¿Recuerdas tú? Allá en el jardín del Edén, a partir de allí la serpiente se comenzó a arrastrar y a comer polvo, porque antes no se arrastraba, antes volaba. Y la serpiente fue maldita por Dios. Entonces ahí viene el símbolo. Jesús se hizo maldición por nosotros, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Número 2, la serpiente de bronce tenía la forma de serpiente, pero sin veneno. Eso representa a Cristo, que tomó la forma del ser humano, pero sin pecado. ¿Comprendes? Número 3, la serpiente fue levantada en un asta de manera pública. Así también Jesucristo fue levantado en una cruz de manera pública. Número 4, había una sola serpiente de bronce para salvar a todo aquel que miraba a él. Para representar que hay un solo Salvador en este mundo que puede salvar al mundo de su pecado. De la misma manera que el hombre envenenado por la serpiente era sanado cuando contemplaba la serpiente de bronce, así también hoy el hombre envenenado por el pecado de la serpiente antigua, que es Satanás, puede ser salvo cuando contempla a Cristo colgado en una cruz. Sabes que el pueblo sabía muy bien que la serpiente no tenía poder, que era apenas un